Un nuevo ratito para meditar sobre Santa Mónica. Está claro, según lo que conocemos todos, de esos tres grandes dolores en el corazón de Santa Mónica, el que le provocaba Patricio, Agustín y la suegra, la mamá de Patricio, que la vida de Santa Mónica fue una vida heroica, valerosa. Santa Mónica no se dejó vencer por las dificultades que le presentaban. Pero a veces también nos preguntamos cuáles fueron las líneas pastorales de Santa Mónica. Es decir, qué fue lo que hizo ella para tratar de enfrentar esta situación adversa, esta situación difícil que estaba allí frente a ella y que era necesario que ella enfrentara. Yo diría dos cosas, me basaría en dos cosas. La primera tiene que ver con el hecho de que ayudó a Patricio a descubrir a Cristo, ciertamente que sí. También lo hizo con su suegra y con su hijo Agustín. Pero fundamentalmente lo que hizo fue tratar de vencer al mal con el bien. Esto no tiene su origen en Santa Mónica, en realidad en la carta a los Romanos, San Pablo nos muestra eso. Hay que vencer al mal con el bien. No se dejaba vencer por el mal. El mal a veces venía sobre ella de diversa manera. En cambio ella se ponía firme porque su fe era la que la fortalecía. Y aunque el mal es ruidoso, es aparatoso, tiene su propia propaganda y su propia estrategia, ella en realidad trató de vivir desde la fe esa dimensión de que al mal únicamente lo vence el bien. Frente a esta realidad, en este mundo contemporáneo, en donde todo es una gran vorágine, entonces, ¿qué parece importante? Sobre todo cuando uno empieza como a tener cierta duda sobre la fuerza que tiene el bien y la fuerza que tiene el mal, o se queda demasiado contemplando el mal que está allí presente, porque en muchos casos aparece abundante, y se pierde de ver el bien. Lo primero es que hay que incorporar en la vida el silencio, hay que incorporar en la propia vida la meditación, la reflexión. ¿Y sobre qué cosa? Sobre el mundo y sobre la vida. ¿Por qué? Porque en realidad este mundo vertiginoso, cada vez más, en la medida en que nos vamos acercando, nos deja ver que una cosa es lo que se ve y otra cosa es lo que está oculto, en el buen sentido y en el mal sentido. Es decir, para bien o para mal. Muchas veces vemos algo, pero en realidad lo que está ocasionando todo ese mal que está allí es lo que está debajo. Podríamos decir, como pasa con algunos pecados que todos cometemos, que en realidad lo que está mal es la raíz del pecado, ¿verdad? Lo que está abajo, ¿no? Nos vemos vanidosos, ¿no? Bueno, la soberbia y abajo es la que provoca todo ese mal. De manera que el bien vence al mal. El bien está en el inicio. Si lo miráramos desde el punto de vista filosófico, es primero, ontológicamente hablando, el bien. En realidad, el mal surge como un rechazo a la iniciativa divina. Por eso, el mal tiene un límite impuesto por Dios. Porque aunque uno muchas veces mira la creación y la ve corrompida por el pecado, no puede destruirla totalmente. Ahí hay un límite. No puede destruirla totalmente. Y finalmente también hay otro límite que tiene que ver con la redención. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios, ¿verdad?, es la que pone límite al mal que existe en el mundo. De manera que yo sé que no es fácil en este mundo moderno animar a los hombres a vivir siempre y a todos haciendo el bien. Y al mismo tiempo a tener una mirada que de alguna manera no acepta lo que contemporáneamente podemos observar en los medios o en otras realidades en donde parece que el mal es el que vence. Por otro lado, y diríamos la segunda acción pastoral de Mónica es algo que dice Agustín en las Confesiones. Dice, lo engendró 2 veces. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Mónica fue una mujer con determinación, con entereza, con inteligencia. Fue una mujer con un amor materno y con una gran fidelidad a la Iglesia. De manera que la fe era aquello que a ella la orientaba, aquello que a ella de algún modo la ponía en una determinada dirección. Y al pensar en esto, ya lo decíamos en algún video anterior, debemos pensar en 4 cosas que están presentes. Los sufrimientos, 1. La paciencia, segunda cosa. Las oraciones,
tercera, y las lágrimas. Es decir, Mónica tiene que enfrentar todas estas realidades con sabiduría creyente, con la firmeza de la fe y con una gran confianza en Dios. ¿Por qué? Porque ve que esos espejismos, esos caminos equivocados, esos callejones a veces sin salida, esas malas decisiones. Recuerden que cuando Agustín vuelve de Cartago, vuelve con una mujer que es la madre de su hijo Adeodato, que vuelve siendo maniqueo y que por lo tanto vuelve hablando en contra de los cristianos, y esto a Mónica la hace enojarse y tomar una decisión radical, lo echa de la casa. Va a consultarlo con un obispo y el obispo le dice una cosa llena de sabiduría, le dice que siga haciendo lo que está haciendo, le dice que siga rezando y que siga llorando, porque un hijo de tantas lágrimas no se puede perder. De forma que eso que está en el corazón de Mónica, ¿verdad? Esos dolores profundos que causaban las personas a las que ella amaba y que estaban allí, encontraban en Mónica como una suerte de resonancia en su corazón. ¿Y esto por qué? Porque en el corazón de las madres hay una caja de resonancia mayor que en cualquier otro corazón. Ha querido Dios. De hecho, si vemos en el Evangelio, se dice que la Virgen guardaba estas cosas en su corazón. Esto se dice de María, en cambio no se dice de José. ¿Y a qué se debe todo esto? A que de alguna manera parece que ese corazón que está latiendo desde el comienzo también permanece como con algo de esos dolores del parto, ¿verdad? Hace suyos continuamente los dolores de los que ama, los dolores de sus hijos. Por eso habrán cosas que no se cumplirán totalmente. Por ejemplo, si la madre, ¿verdad? Si hablamos en general, si la madre vive en el pecado, bueno, el pecado tendrá influencia en su vida y en las cosas de su vida. Si la madre vive en el pecado, entonces habrá una suerte de desorden y de pronto ella querrá para su hijo algo egoísta. Tendrá la concupiscencia que le marcará muchas de las cosas que quiere. También es importante la edad de su hijo. No es lo mismo un adolescente que un jovencito, que un hombre más grande. Pero lo cierto es que en el corazón de la madre hay una capacidad de resonancia muy importante. Cuentan algunos teólogos que la palabra paralambanein, que está explicando eso que pasa en el corazón de María cuando se dice que guardaba estas cosas en su corazón, tiene que ver con que como que rebota contra las paredes del corazón lo que se encuentra ella meditando. Bueno, esta capacidad, ¿verdad?, de recibir eso que está viviendo el otro, de guardarlo en su corazón, no de modo como una compasiva, ¿verdad?, como si fuera una caja fuerte, sino una realidad que hace que la pueda meditar, y que de alguna manera se acerque a ese sufrimiento y a esa dificultad compartiéndolo también. Muestra justamente esta característica que sí se da en la madre y no se da en el padre. Por eso, Mónica en este caso es una mujer santa. Es obvio, ¿verdad?, que ella se encuentra dentro de esas madres que tienen un corazón lleno de gracia. Por eso es presentada como modelo, pero también está en el camino de la conversión. Y todo este sufrimiento, toda esta adversidad, todo este dolor, la santificó. ¿Y por qué la santificó? Porque ella lo enfrentó, viviéndolo tal como Jesucristo le pedía que lo viviera. Y esto la puso evidentemente en una etapa avanzada de su camino de conversión. Pensemos en otras de las realidades de las que venimos hablando. Pensemos en la paciencia. La paciencia nos propone soportar sin tristeza de ánimo, ¿verdad?, un bien que se torna arduo, que cuesta que se alcance, o un mal que se padece por un tiempo indeterminado. La tristeza, ¿verdad?, la paciencia nos invita a soportar sin tristeza de ánimo. La paciencia es vital en estas cosas, es muy importante en estas cosas. Por eso, diríamos, la paciencia supone también hacer todo lo que puedo hacer y luego confiar en la providencia, esperar, ¿verdad?, lo otro como recibiéndolo de manos de Dios. Lo que distingue a la verdadera paciencia de la falsa es el que, de alguna manera, la paciencia tiene una causa. Si la causa es buena, es valiosa, entonces esa es una verdadera paciencia. ¿Por qué? Porque la paciencia es una virtud y no podría conducir a un mal. De manera que la paciencia tiene su raíz en el padecer. Bueno,
las madres muchas veces padecen con sus hijos. Muchas veces se cumple en ellas eso tan bonito, digamos, porque es expresado así, ¿verdad? Sus amores serán sus temores. En tercer lugar, hablemos de la oración, una oración perseverante. Lo que debe hacer, lo hace. Y luego sabe que hay una respuesta de Dios que aguarda, pero también está la libertad de la otra persona por la que está rezando. De manera que la oración nos invita a superar la búsqueda de resultados inmediatos, de estar esperando algo con una expectativa de que en el fondo de la oración, digamos, obrará una realidad un tanto mágica. La oración me sostiene en el camino, cuando la oración es recta, cuando está dispuesta a subordinarse a la voluntad de Dios, la oración me sostiene. No deja que olvidemos de mirar la meta, que es una cosa tan importante. Y por último, hablar en este caso de las lágrimas. ¿Por qué lloraba? ¿Por qué lloraba Mónica? ¿Qué era lo que le hacía llorar? Cuenta Agustín algo que yo ya lo he dicho, que en realidad ella, dice Agustín, lloraba más de los que lloran las madres por las muertes de sus hijos. Y cuando se nos quiere revelar el motivo de esto, decía, porque ella contemplaba la muerte de mi alma. De manera que en Santa Mónica se hace presente la bienaventuranza de Cristo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Este es el llanto bienaventurado. Mónica ya en la tierra es una bienaventurada, porque vive desde la fe, porque no se doblega, porque no se entrega, porque sabe que para Dios nada es imposible. Y entonces reza y llora y aguarda el milagro, pero sabiendo que ha puesto todo de su parte, con sufrimientos, con paciencia, con oraciones, con lágrimas. Esto hará que engendre a Agustín, como el mismo Agustín dice 2 veces, que seamos conscientes que también tenemos que engendrar a los nuestros en la vida de la fe, que tenemos que sostenerlos tal vez por un tiempo con la oración. Que el Señor te bendiga. La pastoral de Mónica, ¿verdad? Lo engendró 2 veces y no se doblegó frente al mal. Le enseñó tanto a Patricio como a su suegra, como a Agustín, que al mal solamente lo vence el bien y que Jesucristo, que es la verdad, el camino y la vida, es el bien que el hombre necesita para vencer ese mal que está frente a él, que lo atemoriza y que muchas veces lo hace infeliz, desviándolo del verdadero camino. Santa Mónica ruega por nosotros, por los papás, por las mamás. Ruega por nosotros, que a veces nos confundimos, porque los medios de comunicación nos hacen mirar lo que no debemos mirar. Nos hacen mirar una cosa que está demasiado en la superficie, que lo que hace es volvernos superficiales. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.